geológico, vimos lo del uso de la brújula, también habíamos visto una parte del cómo se usa o cómo se dibuja la simbología para representar lo que es el rumbo y el buceamiento, ¿ya? Esa información nos va a servir para poder realizar los mapeos. Ahora, como también les adelanté la semana pasada, cuando uno hace un mapeo, puede tener información detallada, como puede ser un levantamiento con brújula, puede ser un levantamiento con estación total, donde ya tenemos las coordenadas calculadas, o también se puede usar un GPS, ¿ya? Esto va a depender mucho de la información que se tenga y lo que queremos obtener después, ¿ya? Entonces, lo principal es que si yo voy a tener un mapeo, necesariamente de cada punto donde yo tenga el dato geológico, voy a tener su ubicación. ¿Eh? Entonces, lo más importante es eso, encontrar su ubicación y poder interpretar estos datos geológicos. Ya habían practicado con la semana pasada la simbología del rumbo y el buceamiento. Entonces, con esa información vamos a ver los ejemplos de dos tipos de mapeo. Uno, cuando tengo este tipo de información. Otro, cuando tengo ya la información en coordenadas, que es mucho más práctico y mucho más fácil hoy en día hacer los mapeos con esa información. Entonces, acá me dice que tengo que realizar un mapeo a una escala 1 a 1000. Si me está dando esta escala, necesariamente yo tengo que transformar, porque la información que yo tengo acá está en metros. Entonces, yo sé que ustedes manejan esto viendo de las escalas, no va a haber mucha complicación para convertir o transformar. Además, si me dice 1 a 1000, de acá a los 40 metros prácticamente es de 4 centímetros, ¿no ven el papel? Si hacemos la conversión directa. Entonces, acá vamos. Me está mostrando el ejemplo para convertir las dimensiones para la escala que yo quiero. Como es acá un levantamiento con brújula y cinta, me va a dar la ubicación de cada punto, la dirección de cada uno y también la distancia. Vamos a partir del punto 1. Me dice que del punto 1 al 2, la dirección o el ángulo horizontal que se ha medido, esto es en función al norte magnético porque se ha medido con brújula, me dice que es de sud-norte. Acá yo tengo mi punto 1 y en esa dirección que va de sud hacia norte, yo tengo los 4 centímetros. Y ahí puedo encontrar mi punto 2. Y así secuencialmente ir ubicando los siguientes puntos. Por ejemplo, del 2 al 3 me dice norte 40 grados este. Entonces yo sé que estoy en el primer cuadrante, los 40 grados. Y me dice que es 2.2 centímetros y encuentro mi punto 3. En el punto 3 y 4 me está dando ya el valor en azimut. Me dice 340. ¿Ve? Eso quiere decir que estoy en el cuarto cuadrante. Y acá ubico la dirección y vamos ubicando los puntos. Por ejemplo, entre el 5 y el 6 me dice que es 92 grados, o sea que estoy en el segundo cuadrante. Y acá se está dando la vuelta a mi mapeo, porque necesariamente necesito mucha información del lugar para poder interpretarlo, ¿ve? Entonces acá se da la vuelta y luego continuamos. Y terminamos en el punto 10. Y acá tengo lo que son los valores convertidos. Inicialmente esta ubicación necesitamos nosotros ubicar nuestros puntos y luego pasar la información geológica, ¿ya? En este ejemplo que tenemos, acá ya tenemos ubicados los puntos. Y acá lo que vamos a hacer es pasar la información geológica. Entonces, inicialmente, me dice que en el punto 1 yo tengo 5 grados. Eso quiere decir que es norte 5 grados este y su buzamiento es 60 grados noroeste. Y corroboramos. 5 grados, su dirección, el buzamiento 60 grados noroeste. Y acá va el valor, ¿no? Este símbolo ya lo habían hecho ustedes. En el punto 2 me dice norte 7 grados este y me dice que su buzamiento es 58 grados sudeste. Entonces, noreste, 7 grados, que es la dirección, y el buzamiento perpendicular en la dirección que me dice, como es el sudeste. Y acá tengo el valor. Y así secuencialmente se van poniendo todos los puntos. Entonces, acá se va a tener toda esta información. Acá hay que ser bien minucioso porque el que yo me vaya a equivocar, digamos que acá ponga la dirección del buzamiento en el otro sentido, o haya transformado mal mi valor, digamos que acá me dan azimut y he convertido mal a rumbo para ubicar, entonces voy a hacer mi mapeo mal. Entonces acá lo importante es que estos datos que yo tengo acá estén bien registrados en campo y también estén bien dibujados, porque de lo contrario mi interpretación va a salir mal y no va a corroborar con lo que tendría que ser, ¿ya? Entonces acá solo con 7 puntos, mayormente los mapeos son largos, pueden ser hasta incluso llegar a más de 100 y 200 puntos dependiendo del área. Entonces para que ustedes puedan practicar o por lo menos sepan la idea de lo que se hace en un mapeo, nosotros lo hacemos con pocos puntos, ¿ya? Entonces acá se tienen todos los puntos, vamos a corroborar a ver un punto acá, por ejemplo el 6, me dice que es sud 38 grados oeste. Entonces está en el tercer cuadrante.
sur 38 oeste, y me dice que es 81 grados sudeste su buzamiento. Entonces están bien mis gráficos acá, el símbolo del rumbo y buzamiento. Luego de tener ese dibujo, lo que procede es la interpretación. Entonces tengo que ir verificando. Acá tengo que aplicar lo que se ha visto de los conceptos de fallas, lo que se ha visto en los conceptos de lo que son, cómo yo puedo identificar en terreno lo que es la ubicación tanto de fallas y pliegues, porque mayormente esas estructuras podemos encontrar acá, porque este símbolo del rumbo y buzamiento lo vamos a tener en rocas sedimentarias y en estructuras geológicas. ¿Ve? Acá no me dijo qué tipo de roca. Como les digo, esta manera de práctica, no les voy a poner todavía la roca para que no nos compliquemos, pero tengo que tener esa información para poder interpretar, ¿ya? Entonces, lo que procede es lo siguiente. Acá lo que tenemos es ya lo que es nuestro mapeo. Acá ya se ha interpretado. Ahora, ¿en base a qué lo hemos interpretado? Vamos a partir de esta parte principal, de la parte superior, entre el punto 5 y 6. Si notan, es muy parecido la dirección que tienen, es casi paralelo lo que se tiene entre la dirección que se puede observar. Vamos a ver acá. Acá. Esto y esto es muy parecido. Si yo voy a mi planilla, puedo corroborar y se parecen mucho. Lo mismo pasa con el punto 4 y el punto 7, que se parecen mucho las direcciones. Pero lo que sucede acá es lo siguiente, que tienen sus direcciones de buzamiento opuestos. Uno va en un sentido y en el otro en otro sentido. Y como se parecen en tanto en la dirección, a lo que podemos concluir acá, es que aparentemente nosotros tenemos acá un anticlinal, porque con esta dirección opuesta que tienen los estratos o la estructura que se ha medido, me está diciendo que sus buzamientos van en ese sentido, o sea, que se están abriendo. Entonces acá podemos inferir que tenemos un anticlinal. Puse acá el eje del anticlinal en línea segmentada porque estamos infiriendo que por ahí está el eje, no es que exactamente esté ahí. Yo necesito más información para decir que exactamente esté ahí mi eje. Entonces, mientras no estamos seguros, acá ponemos en línea segmentada. ¿Ya? Vamos a proceder al siguiente punto. Vamos acá y tenemos lo que es el punto 3 y 8 y pasa lo mismo que el anterior. Y acá esto y la dirección que tienen en sí, el rumbo, es muy similar. Y si corroboramos un poco las inclinaciones o los buzamientos que tienen, de igual manera son opuestos. Pero lo que sucede es que también sus buzamientos son parecidos. Acá es 40 y acá es 45. Entonces, nuevamente acá vamos a inferir que aparentemente también tenemos un anticlinal. Hacemos el eje inferido y hacemos la simbología. Y acá vamos a interpretar con el anterior bloque que tenemos de los 4 puntos. Si nosotros notamos que entre el punto 4 y el 3, las direcciones totalmente opuestas. ¿No ve? También las inclinaciones o los buzamientos, es decir. Por lo tanto, según mis conceptos de las fallas, si yo encuentro en un lugar o en un lugar donde se haya mapeado estructuras, yo encuentro esta variación tanto en dirección y en buzamiento, se infiere que hay una falla. Entonces, por eso acá tengo mi simbología en líneas segmentadas, diciendo que probablemente ahí yo tenga una falla. No estoy diciendo que exactamente esté ahí, porque quizás alguien lo puede inclinar un poco más la línea, todo dependiendo de lo que esté interpretando. Entonces, por eso lo ponemos en segmentado, porque estamos infiriendo, ¿ya? Siguiendo la secuencia, acá tenemos lo que es en el punto 2 y el punto 9. Y son igual. Estos son bien parecidos. La dirección, pero acá sus buzamientos están opuestos, pero se encuentran en un punto, ¿no ve? Esa relación me está dando la información que acá yo tengo un sinclinal. Nuevamente hacemos nuestro eje inferido y la simbología que habíamos visto para lo que es el sinclinal. Y si corroboramos con nuestros anteriores puntos, tanto el 3 y el 8, que eran opuestos, entonces necesariamente acá tenemos una falla, ¿eh? Porque no sigue la secuencia. Acá la dirección de la información de la estructura que tenemos es muy diferente a la de los puntos 3 y 8. Entonces, por lo tanto, acá también tenemos nuevamente una falla. Luego vamos al último bloque, que aparentemente entre el punto 2 y 1, las direcciones, así aparentemente por mi gráfico, se parecen. ¿Ve?
Lo que me está dando la información que no son iguales son la dirección del buzamiento que tienen. Esto también es un poco parecido, no tanto, pero sí se parece un poco. Sus buzamientos son opuestos, entonces concluimos que acá también hay una anticlinal. Hacemos el eje inferido y la simbología. Y de igual manera acá estamos diciendo como inicialmente entre el punto 2 y 9 tenemos un sinclinal, y como acá en el 1 y el 10 ha variado totalmente el buzamiento, entonces tenemos un anticlinal. Entonces necesariamente ahí vamos a tener lo que es una falla. ¿eh? No podríamos tener acá otro tipo de estructura porque me está diciendo que ha variado el buzamiento, y eso es uno de los indicios que indica que hay falla en el lugar. ¿ya? Entonces, un mapeo así sencillo es como el que les acabo de mostrar, pero además, ¿qué es lo que no debe faltar? Habíamos mencionado la escala que estaba al inicio, que me decía era 1 a 1000, o sea, prácticamente esto me va a salir en media página de una hoja de carta, probablemente dependiendo al espacio que ocupe. Y las referencias, o como también le llaman algunos leyenda y todo ello, entran todos los símbolos que hemos utilizado. Entonces acá tenemos el símbolo del rumbo y buzamiento, que ya lo habíamos practicado. Esto que es del sinclinal, pero acá estamos haciendo con ejes inferidos. Este símbolo también lo hemos visto, del anticlinal, que me indica por las flechas como que los flancos se separan y acá se unen, ¿no ven? Y en ambos casos hemos usado ejes inferidos. Luego tenemos el de la falla inversa, ahora acá. En cuanto al color, si ustedes notaron, he usado el mismo color para representar los símbolos de anticlinal, sinclinal, rumbo y buzamiento. Usualmente es de color negro cuando son mapas a colores. Y las fallas, dependiendo al tipo de simbología que yo vaya a usar, puede variar. En las cartas geológicas tenemos los símbolos para fallas específicas. ¿ve? Habíamos visto esas que tienen los picos en forma de triángulo, que me decían que eran fallas inversas. Luego tenemos las otras que son picos directos, que son las fallas normales. ¿ve? Y luego la que tiene dos flechas invertidas, que son las horizontales. Entonces acá yo tendría que ver qué tipo de simbología utilizar. Como estamos solo infiriendo, hemos usado una línea segmentada de color azul, que es la simbología que se utiliza según el color, ¿ya? Porque si yo analizo los símbolos, acá quizás tengo que usar lo de las fallas transcurrentes o horizontales, tener que se han movido en un sentido o en otro sentido los bloques, pero yo necesito mayor información para ver en qué sentido se han movido. ¿eh? Entonces, como no tengo esa información, estoy infiriendo que hay una falla. Por eso he usado esta línea segmentada y no tiene otra característica más. Y al final, lo que va son las conclusiones o la interpretación que uno le dé a su mapeo. Entonces, a todo lo que haya mapeado tiene que decir qué tipo de rocas ha encontrado, las estructuras y todo ello. Entonces, acá, a manera de resumen, se ha puesto la cantidad de fallas, la cantidad de pliegues que se han encontrado en el lugar, según la información del mapeo que tenemos. Entonces, no es muy complicado hacer estas interpretaciones. Usualmente no hay tanta estructura y tantas fallas. Eso va a depender mucho del lugar y todo ello. ¿ya? Entonces, a veces nos va a dar información de la roca, nos va a decir el tipo de roca, incluso a veces da un poco de composición. En algunos datos, cuando tengamos lo de las coordenadas geográficas, necesariamente vamos a tener elevación. Entonces, ahí tenemos que fusionar también la parte de topográfica para poder hacer quizás perfiles o interpretar de mejor manera el mapeo. ¿Alguna consulta que tengan acá antes de mostrarles el siguiente ejemplo? ¿Preguntas? Bueno, me parece que no hay preguntas. Entonces vamos a continuar acá con el segundo ejemplo. A ver, espérenme, alguien escribió acá. Ya. Ya, acá vamos a ver el segundo ejemplo, donde me está pidiendo realizar de igual manera un mapeo, pero acá me da, la información es un tanto diferente a la anterior. Tengo coordenadas geográficas, ubicación geográfica en coordenada este-norte, me está dando la elevación y me da las observaciones. Entonces, no siempre acá las observaciones pueden ser datos de rumbo y buzamiento, sino puede haber otra información que me va a ayudar a realizar mejor mi mapeo, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con la información que tengamos. Acá me dice en el primer punto que tengo que se ha mapeado una quebrada 1, y acá en el punto 2 también. Y si analizamos el punto 7 y el punto 4, me dice que hay quebrada 2. Eso quiere decir que en el lugar donde se ha hecho este mapeo hay dos quebradas. Incluso acá me está mencionando que en la quebrada 2 también hay una falla. Es muy probable que esté coincidiendo con la misma quebrada. ¿ve? Y me está dando acá nombres de las rocas. Me dice que en el punto 3 tengo una arenisca
que tiene un rumbo norte 50 grados este y su buzamiento es 70 grados suroeste. De igual manera acá en el punto 5. Y ya luego en el 6 me dice que son lutitas. Entonces me está diciendo acá que hay diferentes litologías, es decir, diferentes tipos de rocas. En este caso son sedimentarias, solo que según la granulometría van a llevar diferente denominado. Entonces acá las lutitas de igual manera me da su dirección y su buzamiento. Luego acá me dice, por ejemplo, en el punto 8, que tengo areniscas con intercalación de lutitas. Según ese análisis, es muy probable lo que tenga acá es el contacto entre la arenisca y la lutita. Por eso está intercalándose estos dos. Voy a bajar, por favor. ¿Perdón? ¿Alguien comentó algo? Creo que dejó prendido. Vamos a continuar acá. Entonces, usualmente las rocas a veces tienen un contacto neto, es decir, que si yo tengo una roca y secuencialmente viene otra, a veces el contacto es bien directo, o sea, el cambio es bien brusco. Y dependiendo al ambiente en donde se haya formado esa roca, a veces van en forma de transiciones de contacto. Acá, como me menciona, una intercalación. Entonces, primeramente quizás esté la arenisca, luego la intercalación entre las lutitas y las areniscas, y luego recién vengan las lutitas. Es muy probable que haya sucedido eso, según esta información que yo tengo acá. Entonces, lo que procede es lo siguiente. Igual que el anterior, inicialmente necesito ubicar estos puntos y luego hacer mi interpretación. ¿Ven? Entonces, primero vamos a observar acá la imagen donde tenemos la ubicación. Como nos da coordenadas, entonces es mucho más fácil. Yo puedo usar un paquete o si no puedo usar, puedo hacerlo manual dependiendo de la cantidad de puntos que yo tenga. Entonces eso yo sé que ustedes lo dominan bien. Acá ubicamos nuestros puntos. Lo más importante es que no tengamos errores. De lo contrario nos va a salir mal. Entonces acá se han ubicado todos los puntos que tenemos y lo que siempre les menciono es la escala que no debe faltar. Entonces una vez ubicados los puntos, lo que procede es hacer los gráficos acá y las interpretaciones. Entonces vamos a ir a cada punto. Acá ya tengo el gráfico con el mapeo en sí. Acá tengo la simbología del rumbo y buzamiento de los puntos. No tengo mucho drama acá porque son pocos puntos y además en algunos ya me daba la información de que eran quebrada y eran falla. ¿Ve? Entonces, si volvemos a la parte de atrás, el punto 4 y 7, si no me equivoco, es la quebrada 1, en la quebrada 2, y el 1 y el 2 son la quebrada 1. ¿Ya? Y luego me daba la información del tipo de roca. Entonces acá también tengo que incluir la simbología de la roca. Cuando son mapas a blanco y negro, usualmente hay símbolos, así que van línea punteada o línea segmentada o se van intercalando. Eso representa cada tipo de roca. Por ejemplo, estos son de rocas sedimentarias. La simbología para rocas ígneas también van a variar. Algunos son con símbolos en X, otros con cruz, todo dependiendo al tipo de roca que tengamos. Entonces acá ya se ha procedido a hacer el gráfico. Tendríamos que ampliarlo un poco más, pero yo necesito mayor detalle acá. Entonces, inicialmente se ha puesto en cada punto la litología que nos decía. En el punto 6 tenemos las lutitas, en el punto 5 tenemos las areniscas, en el punto 7 y 4 la quebrada y falla que nos decía, que es la quebrada 2 en todo caso, y también va a coincidir con una falla. Luego tenemos en el punto 8, donde me decía que es una intercalación entre lutitas y areniscas, por eso el símbolo también se ha ido intercalando, y acá en el punto 3 me dice que son areniscas. Y si nosotros analizamos todas las rocas que se han medido acá, tienen casi la misma dirección. Y sus buzamientos también son muy similares, e incluso son iguales acá el valor que yo tengo. No vea que solo acá este varía 70, estos son 65. Entonces, lo que me da a entender acá es que lo que ha sucedido acá son fallas horizontales. Por eso es que tengo esta variación. Como les dije, mira, acá yo tengo la arenisca y si seguimos la secuencia de desinclinación tendría que continuar acá, pero resulta que está más arriba. ¿Eh? Lo mismo con las lutitas, que estas deberían de seguir su secuencia, pero acá voy a llegar con lo que es la quebrada y la falla, y acá tengo la intercalación. Entonces acá ha habido movimientos horizontales que han desplazado los estratos, por eso no sigue la secuencia. ¿Ya? Entonces, muchas veces los vamos a tener así, cuando no hay mucha variación en roca, acá todos son rocas sedimentarias, lo que se observa es más el cambio litológico y por ello, si vemos acá, quizás la dirección y el buzamiento sea lo mismo, no hubiéramos inferido una falla si no teníamos la información de la roca. ¿Eh? Como acá varía el tipo de roca, necesariamente esto sí es una falla. Y lo mismo sucede con la primera, que si yo veo en el lado izquierdo tengo la intercalación de lutitas y areniscas, en el lado derecho tengo areniscas.
¿no? Entonces necesariamente me está diciendo que aunque tenga la misma dirección y el mismo buzamiento, que acá ha habido una falla horizontal que ha desplazado los bloques, por ello es que yo tengo este tipo de roca acá. Para poder hacer mi gráfico de esta falla horizontal y ver en qué sentido se han movido, yo necesito más información, porque acá son solo 8 puntos lo que se han mapeado, entonces yo necesito quizás abarcar mayor área para poder inferir mejor esto de las fallas, ¿ya? Y muchas veces para poder inferir y todo ello, ayuda lo que es la parte topográfica también, ¿ya? Entonces acá tenemos la simbología o las referencias que se han usado, lo de rumbo y buceamiento que ya la hemos visto, la de quebrada que le hemos puesto en este caso, si ustedes vieron, usé línea continua. No le puse línea segmentada. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que sí hay una falla y que se han medido en esos puntos. Entonces, en ese caso sí voy a usar una línea continua. Las quebradas usualmente son de color celeste. Y en este caso yo la falla la he representado en azul. Luego tengo acá la simbología de las lutitas, que son esas líneas segmentadas que van en secuencia, las areniscas que son prácticamente son puntos, y la intercalación entre las lutitas y areniscas, que es una mezcla de estos dos símbolos. Entonces, esos serían mis símbolos que se han utilizado, y acá tenemos las conclusiones, que me dice que en el mapeo se pudo observar estratos con una dirección noroeste, o sea que todos tienen esa misma dirección, y un buceamiento sudoeste, que fueron afectados por dos fallas que a su vez son quebradas. En este caso no estoy definiendo el tipo de falla porque no tengo mucha información para ello. Y en cuanto a sus recomendaciones, porque si yo he encontrado estas deficiencias en mi mapeo, puedo dar recomendaciones, para que hagamos un mapeo más minucioso y todo ello. Entonces acá se recomienda realizar un mapeo más minucioso para poder tener más información sobre las estructuras. Y así podemos definir en todo caso el tipo de falla que se tiene. Y como bien les dije, también podemos fusionar la información como nos daba coordenadas geográficas con la parte topográfica. Y acá tenemos las curvas de nivel. Que quizás para que sean más precisas mis curvas yo voy a necesitar mayor cantidad de puntos, ¿no? Pero si analizamos desde ese punto, nosotros sabemos cuando hay esta concentración de curvas de nivel, bien es una parte, es una serranía o un punto alto, pues una depresión, ¿no? Lo mismo en este caso, cuando dependiendo a cómo se vayan a formar las curvas, esto también nos da un poco de información muchas veces para poder definir. Lo que tengo que fijarme bien es la cota que yo vaya a tener. Entonces, acá a simple vista, por los valores que tenemos, es muy probable que tengamos dos serranías acá. Que acá tengamos una elevación y acá también. Y ahí lo que les separa prácticamente es la quebrada que tenemos. Entonces, sí se necesita más información para poder interpretarlo mejor, pero se puede hacer la interpretación básica de la dirección, el posamiento y todo ello. ¿Ya? Entonces, ese sería el segundo ejemplo que tengo. ¿Tienen alguna consulta acá antes de seguir? Ya, me parece que no. Ya. Acá les voy a mostrar un poco de la relación que tiene la topografía con las estructuras geológicas. Acá hay una regla, nosotros la llamamos las reglas de las UVs, que nos ayuda a interpretar a veces cuando tenemos información y quizás no logre yo ver bien las cotas de mis curvas de nivel o la escala no me facilita observar, pero se ve por las coloraciones, la topografía y se ve también la parte geológica. Entonces hay una regla que me ayuda a diferenciar si los estratos están horizontales o la estructura en todo caso, si estos son verticales o están inclinados a favor de la pendiente o en contra de la pendiente. Entonces acá en esta regla de las UVs la vamos a ver eso. Es directamente esa relación que se da entre la topografía y las estructuras que se tengan en el lugar. ¿Ya? Entonces acá en el ejemplo incluso tenemos en un corte cómo se ve esta depresión, y acá incluso me está mostrando el río, ¿no ven? Y si tenemos el mismo bloque ya con curvas de nivel, se vería algo así. Entonces, esta información también nos va a servir para las interpretaciones. Entonces, partimos con el primer caso y tenemos acá cuando se tienen capas horizontales. Entonces, cuando me dice que es una capa horizontal, estoy hablando de un estrato y estamos diciendo que su buzamiento va a ser 0 o muy próximo a 0. ¿Qué relaciones van a tener con las curvas de nivel? Las voy a ver en un plano, las estructuras o el estrato lo voy a ver paralela a las curvas de nivel.
Con eso me está diciendo que son horizontales. Cuando yo vea así, de hecho que son horizontales, incluso acá le pusieron el símbolo. Este símbolo de estratos horizontales también lo habíamos visto, ¿no ve? Entonces me dice aquí, cuando aflora una capa horizontal, su traza siempre es paralela a las curvas de nivel. Esto es válido para cualquier afloramiento de capas horizontales, no es exclusivo de las zonas de valle, o sea que en cualquier caso que se tenga, si coincide con las curvas de nivel, estamos hablando de estratos o capas horizontales. Entonces, este es un ejemplo que se da y luego les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Entonces, acá tenemos otro corte muy parecido al otro, solo que acá varía un poco en cuanto a su geomorfología. Y si notamos, según mi perfil que tengo acá, no es netamente todo horizontal, acá debido a la topografía se ve variaciones. Pero si yo tuviera el mapa, como lo tengo acá en mi segundo gráfico, esto no está coincidiendo exactamente, pero es muy parecido a las curvas de nivel. Entonces, pese a eso, acá igual inferimos y decimos que son capas horizontales. Entonces, si tuviéramos que hacerlo el perfil, nos va a salir como el primer gráfico. Entonces, acá ese concepto es válido en todos los casos. Si mi estructura o la capa que yo tenga coincide con las curvas de nivel, estamos hablando de una capa horizontal. Luego tenemos el segundo caso, que voy a tener capas buzando aguas arriba, es decir, que va a ir contrario a la pendiente. Entonces, vamos a tener en un perfil como el que se ve acá, tengo las curvas de nivel, tengo la estructura o la capa que va inclinada opuesta a la pendiente, y como yo debería de verlo en planta o en un plano. Lo voy a ver cómo se ve acá. Muy parecida a la dirección que tienen las curvas de nivel, pero van a ir un poco más abiertas, ¿ya? En ese caso me está diciendo que son capas, o es una capa que está abusando de manera opuesta a la pendiente. Entonces, acá los valores de la curva, de nivel y todo ello. Si yo veo esto, necesariamente es opuesto, ¿ya? A eso me va la información. Incluso acá me está diciendo cuántos grados y me da la dirección, ¿no? Y si graficamos con este mismo sentido, nos va a salir de igual manera. Entonces, esta teoría se aplica cuando se tienen, como les digo, mapas donde quizás no logremos ver todas sus características. Y acá tenemos otro ejemplo donde un poco varía la topografía, pero es el mismo que habíamos visto con capas horizontales, solo que acá vemos que la capa horizontal en relación a las curvas de nivel se ven un poco más abiertas, ¿no ven? Acá la curva viene un poco más cerrada y acá viene la capa un poco más abierta. En ese caso igual estamos hablando que esta capa en cuanto al buzamiento es opuesto a la pendiente. Y acá en el perfil también se lo puede ver. Luego tenemos el tercero, que me dice que es una capa vertical. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que es vertical? Cuando esta capa va a atravesar totalmente las curvas de nivel, las atraviesa así, de extremo a extremo. Eso quiere decir que esto es vertical o muy próximo a los 90 grados. ¿Ve? Y acá también tenemos el símbolo, este también les había mostrado. Entonces, esto a veces se lo ve cuando muchas veces pueden ser fallas y estas fallas están relacionadas a mineralización. En algunos mapas, cuando se tiene afloramientos de ese tipo, coincide con una simbología muy parecida, que a veces estas fallas pueden ser verticales y pueden estar rellenadas de mineralización y a veces se los ve así, aflorando. Entonces a esos también se los puede relacionar. Acá tiene que ser muy próximo a 90, es decir, una capa vertical. Y si se va a ir inclinando un poco a este sentido, ya sabemos que es opuesto a lo que es la pendiente, ¿no? Entonces acá yo puedo jugar con esos conceptos para poder inferir y hacer mejor las interpretaciones. Y acá tenemos el ejemplo, cuando varía un poco más lo que es la parte topográfica. Si esto atraviesa de manera vertical en mi plano, de hecho que esto también va a ser vertical acá, ¿no ven? Que atraviesa todo. Entonces lo vamos a ver algo así. Luego tenemos el último, que es el cuarto ejemplo de la regla de las UVs, que me dice que tengo capas buzando aguas abajo, es decir, que va a estar a favor de la pendiente. Y para eso me dice cómo tienen que estar, o cómo va a estar representado en un dibujo en planta. Acá la estructura o la capa o el estrato va a ir opuesto a lo que son las curvas de nivel. Lo va a ir cortando así. Por eso va también el nombre de la regla de las Vs acá. Se va viendo en qué sentido va esta V para poder interpretarlo. Entonces, si esto va a cortar así, de hecho que va a ir el buzamiento a favor de la pendiente, como se ve acá en el perfil. Y si comparamos con este de acá, es muy parecido al otro, solo que acá se está abriendo. Acá si lo ven, estamos opuestos, se va abriendo en todos esos sentidos, y acá de hecho que vamos a tener a favor de la pendiente, el buzamiento. Solo que quizás nos falte el valor
a cuántos grados se está inclinando. ¿Ve? Entonces, acá tenemos un ejemplo y acá también se está usando simbología. Por ejemplo, acá este es un dibujo en planta. Si yo veo acá veo en celeste, digo de hecho que hay una quebrada. ¿No ve? Y según la simbología, cuando se ve esto en bloques así muy parecidos a lo que se van armando los ladrillos, nosotros relacionamos a lo que son las calizas, el carbonato de calcio en sí. Luego tenemos acá lo que es lo punteado, que habíamos relacionado a las areniscas, en este caso me está diciendo como harinas porque lo está tratando de ese tipo. Luego acá son mucho más grandes, que está relacionado a la simbología de cómo se representan las brechas. Y luego acá tenemos la otra que es como las líneas segmentadas, que yo les decía que eran lutitas. Acá las llaman arcillas, ¿ya? Este es un ejemplo donde acá, pese a que tengo los valores en curvas de nivel, no me da información de si está abusando a cuántos grados, en qué sentido, no tengo información, pero sí tengo simbología. Y si nosotros pasamos a lo que habíamos visto de las reglas UVs, acá todos los contactos que yo tengo casi coinciden con las curvas de nivel o tienen la misma forma, ¿ve? De hecho, entonces me está dando la información de que si yo voy a hacer un perfil, voy a usar netamente lo que es las curvas de nivel para hacer mi perfil inicialmente, mi perfil topográfico, y luego voy a pasar los puntos de contactos para poder definir en qué sentido voy a hacer mis estratos o la roca que yo tenga. ¿Ve? En este caso, como coinciden y no me da ningún valor de inclinación, ni mucho menos dirección, y nosotros corroboramos con la regla de las UVs, decimos que estos son horizontales o subhorizontales. Y muchas veces el interpretar de esta manera, o incluso si yo tuviera valores de inclinación, cuando yo hago un perfil, esto facilita el cálculo de los espesores, porque el que yo vea en superficie y yo vaya a medir, digamos, del punto B al C y diga que ese es el espesor del estrato o la roca que yo estoy observando, no siempre es real. Tengo que hallar el espesor real y ese siempre va a ir perpendicular a los contactos. Entonces acá se ha utilizado este ejemplo para hallar espesores. Y si corroboramos con la línea que yo hubiera medido acá de B a C, prácticamente es mucho más larga acá, ¿no? El espesor aparente que tendría, a diferencia del real. Entonces, a veces ayudan estos perfiles en esto. Como les digo, la simbología no siempre va a venir en colores como habíamos visto en anteriores ejemplos, que les mostraba mapas geológicos. A veces los vamos a tener así en blanco y negro. Creo que en Moodle les subí una parte de un libro de símbolos. Es corto, pero están creo los más importantes. No les puse los símbolos miners porque eso es más amplio y tampoco va al caso, ¿no? Entonces acá vamos a ver otro ejemplo. Muchas veces, aparte de que tiene la simbología acá, la representación según el tipo de roca, también van a venir en colores. Y estos colores necesariamente están relacionados a una edad geológica. Acá en el lado izquierdo tenemos una escala geocronológica donde me está mostrando todas las eras, tenemos las edades geológicas de las rocas y cada color representa a un periodo, ¿ya? Entonces, así, a grosso modo acá, de la parte inferior que decimos nosotros la base usualmente, hacia arriba van los años. O sea que lo que yo tenga acá como cámbrico es lo más antiguo que se tiene. Incluso el precámbrico es lo más antiguo que se tiene y así secuencialmente va subiendo. Y acá tenemos en la última parte es lo que decimos cuaternario y exclusivamente la parte del Holoceno es la época en la que estamos viviendo actualmente. Por eso acá no tienen los valores. Entonces, acá usualmente se habla en millones de años, porque para que se vaya a formar una estructura y se haya de forma como esto, no ha llevado pocos años, eso lleva todo un proceso. Necesariamente está relacionado a una edad mucho más antigua a la que estamos. Entonces, esta yo sé que tal vez alguna vez han escuchado hablar de estos periodos y acá las edades incluso se subdividen y todo ello, se caracterizan por tener determinado tipo de rocas. Muchas veces estos están asociados a fósiles. Hay rocas, por ejemplo, que pertenecen a lo que es el devónico y está asociado a los trilobites. Son unos fósiles, se los dice trilobites por la forma que tienen, todo ello. Entonces, esos también indican un poco de la edad, cuando no se puede hacer datación, y como ya hay mapas así a grosso modo y a gran escala, nos puede hacer inferir un poco las edades geológicas. Y como les digo, esta información usualmente sirve para hacer las interpretaciones. Y yo quizás solo tenga la parte superficial, donde esté lo más reciente que se esté formando, pero no sabemos qué hay debajo.
Entonces, para eso se usa otro tipo de métodos, se puede usar, puede ser por perforación, o pueden ser métodos geofísicos donde solo necesitas poner acá lo que son los electrodos y empezar a medir resistencias, ¿no ve? Entonces, esto también tiene una historia. Yo tengo que saber interpretar, decir qué capa se ha formado primero, cuál después y cómo ha sido la secuencia. Por ejemplo, acá este que está representado por la letra I es horizontal. Y si vemos la parte inferior, también está horizontal, solo que está levemente deformado. Entonces acá ha habido otro proceso. Acá nosotros usualmente decimos discordancia, porque no va la secuencia. Por ejemplo, la parte cuando está con el símbolo en E, está inclinado, ¿ven? Entonces acá ha habido una discordancia. Eso puede ver a otro proceso. Luego acá tenemos una falla. Y primero, para que se produzca la falla, se tendría que formar los estratos desde la A hasta la C. Posterior a ello se ha deformado, se ha plegado parte de la estructura y también se ha fracturado, ¿no? Y luego se ha dado a lo que es de la formación de E y F, incluso G. Posterior a ello ha habido una erosión, se han depositado, o sea, eso hay todo un proceso, hay una historia que hay que contar acá. Y por último, lo que se ha formado acá es esta con símbolo de K, que prácticamente esto está representando a un cuerpo intrusivo, que necesariamente hubo una falla y posterior a esa falla es donde asciende este material. Entonces, como les digo, es toda una secuencia. Acá hay que fusionar todos los conceptos que tengamos. Está muy relacionado a lo que son los mapas geológicos que tenemos, los perfiles que se hacen. Quizás estos nosotros vayamos a inferir. Si estamos infiriendo, los contactos también van a ir en línea segmentada, porque nosotros solo estamos infiriendo. Y acá es lo que les decía siempre, la simbología, pese a que tenga colores. ¿Preguntas? Ya, me parece que nos faltaría es practicar un poco eso de la medición del rumbo y buzamiento. Les voy a confirmar en esta semana sobre la clase presencial que se va a dar la siguiente semana. En caso de que no les confirme nada, más tardar hasta el jueves, lo vamos a pasar igual virtual la siguiente. Y ahí me voy a programar antes del segundo examen parcial para poder mostrarles la medición de tanto de rumbo y buzamiento en estructuras inclinadas y también hacer un par de ejercicios, ¿ya? Pero les voy a dejar una práctica para la siguiente semana. Acá tiene. Esta va a ser la práctica 3. No tiene mucha información acá. Es muy similar al primer ejemplo que vimos en lo que es cuando empecé hoy la clase. Es un ejemplo muy similar. El gráfico también les va a salir algo similar. Entonces, lo que quiero es que ustedes hagan este mapeo y lo suban a Moodle hasta la siguiente semana. Tienen hasta las 2 de la tarde. Lo voy a habilitar recién en la pestaña en Moodle, ¿ya? Entonces, no es mucho acá, si se dan cuenta son 8 puntos, o sea que eso lo van a hacer rápido. ¿No? Incluso les iba a dar menos, pero como yo sé que ya estamos con lo de las clases presenciales algunos, entonces se va a complicar un poco. Preguntas. Ya, como no hay preguntas, por si Ingeniera, acaso, una pregunta. sí, sí, La escala, no es muy pequeña la escala 1 a 1000. pueden usar una mayor, ya eso depende, pero no olviden colocarlo la escala en la hoja que vayan a realizar. Pueden modificar, no hay problema, esto yo solo les doy de referencia. Si ustedes ven que es muy pequeño y pueden ampliarlo, no hay problema. Con que me pongan luego a qué escala han trabajado, es suficiente. Ya. Está bien. Y una cosita más, ¿puede ser a computadora? O sea, en AutoCAD, por decir. Les voy a dejar abierto para que ustedes hagan como puedan. Ya no les voy a decir que sí, siempre a mano sea, porque yo sé que hoy en día hay muchos paquetes digitales que facilitan el trabajo. La cosa es que lo hagan ustedes y sepan interpretar. No olviden la escala, Está bien. no olviden Gracias. los símbolos y la interpretación que le vayan a dar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más?
Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, hace rato se me ha cortado un poco la señal y tenía una duda. ¿Qué Sí, se dígame. hace con las distancias horizontales que están en metros? Ingeniero, por favor. Sí. Ah, ya. ¿Ustedes llevaron topografía todos o no llevaron? Yo no llevé ingeniera. Entonces sí se van a perder un poco con esto. Por ahora, hagan este mapeo así con las distancias. Cuando ya hagamos el proyecto, están en coordenadas, eso va a ser mucho más fácil. Es que yo sé, yo me adelanté quizás esto, yo creí que ustedes habían llevado topografía porque ahí les enseñan esto, ¿ya? Por ejemplo, acá, vamos a tratar de dibujarlo sobre lo que está acá. Vamos a hacer del punto 1 al 2 y del 2 al 3 sobre la diapositiva que tengo ya para que veamos un poco. Me dice que del 1 al 2 tengo norte 18 grados oeste. Entonces yo voy a partir de acá, del punto 1 al 2, me dice norte 18. Aparentemente estaría así. Como me está dando una distancia horizontal, necesariamente esa es la distancia que hay entre el punto 1 y 2. Como me está dando en metros, es lo que se ha medido en campo. ¿Eh? Yo necesito graficarlo en mi mapa o en mi plano, y acá me ha dado una escala que me dice 1 a 1000. Si yo utilizo esas escalas, prácticamente serían 4 centímetros. ¿No ve? Digamos que ahí es los 4 centímetros. Tengo mi punto 1 hacia el 2, los norte 18 grados oeste. Luego me dice del 2 al 3, norte 48 grados oeste. Y me dice que es 34 metros. Entonces está casi en el mismo cuadrante, partimos del punto 2 al 3, pero este va a ir un poco más inclinado, ¿no ve? Y me dice 3.4, va a ser un poco más pequeña según la distancia. Entonces ahí voy a tener la ubicación de los puntos. Vamos a hacer acá. Este es mi punto 1. Acá vamos a tener el punto 2, por si acaso, para que se ubiquen. Si no, vamos a entrar en conflicto. Y acá tendríamos el 3, ¿ya? Lo que me da acá la información como el levantamiento, brújula y cinta que dice es ubicar estos puntos. Ya después yo puedo borrar estas líneas porque lo que me importa acá es la ubicación de los puntos, porque en cada punto voy a dibujar acá el símbolo del rumbo y cruzamiento. Y si yo tuviera que dibujar en el punto 1, va a ser lo siguiente, ¿no? Es lo que habíamos hecho en la anterior práctica. Me dice de norte a sur, 45 grados este. Eso quiere decir que prácticamente va a ser una línea vertical, ¿no ve? Bueno, no me sale tan vertical ahí, pero va a venir por ahí y me dice al este. En todo caso, su perpendicular va a venir en este sentido, ¿no ve? Y ahí le voy a poner el valor del buzamiento. Para eso me va a servir. La distancia horizontal que yo tengo acá es para ubicar el siguiente punto. Esta es una planilla así común que se tiene en un levantamiento con brújula y cinta. ¿Me entendieron en este caso o hay alguna otra duda? Sí, ingeniero, está bien, muchas gracias. No, de nada. Ahora, van a tener cuidado. Por ejemplo, acá yo ya les hice 3 puntos. Entonces, eso quiere decir que en un punto vamos a llegar acá a dar la vuelta y el punto 8 casi va a llegar a la altura del punto 1, pero un poco más a la izquierda. ¿Ve? Cuidado que empiece en el punto 1, en el borde izquierdo de su hoja, se va a salir de la hoja. ¿Ve? Entonces, a veces es importante hacerse quizás un croquis donde más o menos va la dirección de mis puntos. Cuando tengo este tipo de levantamientos, cuando sea con coordenadas geográficas, eso directamente puedo ver la coordenada mínima que tengan este y la máxima y secuencialmente, ¿no ve? Entonces van a tener cuidado con eso, que se les salga de la hoja, porque para el segundo parcial, por si acaso, entra un mapeo. Y muchas veces el mapeo, cuando se les dan coordenadas, se tarda más que lo hagan en una hoja en el examen. Entonces, a veces es más práctico que se les dé con un levantamiento con brújula y cinta, que es más práctico también. Entonces, por eso les digo que deberían de haber llevado topografía, o por lo menos tener esta base para que sea mucho más fácil. Incluso lo de realizar las curvas de nivel, ¿ya? ¿Alguna otra consulta que tengan? Ingeniera, en resumen, entonces sería solo trazar los puntos, ¿no? La ubicación como tal de los puntos y en esos puntos dibujar el rumbo y el buzamiento nada más, ¿no? Nada más. Luego hacer tu interpretación geológica, si es que hay fallas, si es que hay pliegues, qué tipo de pliegues, nada más. Porque acá no les puse tipo de rocas para que no se compliquen la vida. Ah, está bien, gracias, ingeniero. ¿No? Como les digo, es bien parecido al ejemplo que vimos al inicio de la clase. Esta Ahora, presentación nuevamente, lo de la lo va escala, eso, a subir, perdón. ingeniera. Esta presentación lo va a subir, ingeniera. Sí, lo habilito, está en Moodle, solo que creo que está para que no lo vean, pero lo voy a habilitar cuando termine la clase. Ah, está bien, gracias.
No hay nada. Ya, entonces, así que no se olviden, la entrega es la siguiente semana, lo van a subir a Moodle hasta las 2 de la tarde. Y en esta semana les voy a confirmar si el lunes que viene vamos a pasar presencial o lo vamos a postergar. Es que todavía no tengo una aula definido, ¿ya? Así que a más tardar el jueves les confirmo en el grupo. Si no hay más preguntas, vamos a terminar acá, porque ya luego de mapeo tenemos que empezar el nuevo tema que son aguas subterráneas, ¿ya? Consultas, dudas que tengan. Ya me parece que no. Así que, por favor, no se olviden sus prácticas, que la anterior solo creo que 15 personas la han presentado. Así que, por si acaso, en cuanto a ponderaciones, las prácticas se van a ponderar con auxiliatura y entre las dos valen el 20%. Así que tengan un poco de cuidado. Los exámenes me falta revisar, así que a más tardar para el segundo parcial les puedo devolver, ¿ya? Así que es que son muchos, yo mayormente trabajo con menos.